Bienvenidos, bienvenidos a nuestra segunda sesión. Oh, gracias, Brixelis. Qué bonito tu saludo. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidos. Muy bien. Hoy vamos a ver nuestra segunda sesión. Un poquito como que reforzando la clase de la primera sesión que hemos tenido. Hola, Jessica. Sobre señales conductuales y las señales académicas. Bien. Hoy vamos a, está bien cortito el material, pero sobre todo porque vamos a conversar bastante, ¿ok? Vamos a ir analizando estas señales, vamos a ir buscando, pues, ¿no? Identificar estos indicadores observables. Ese es el objetivo de hoy de la clase. El aula de clase, hoy, buenas noches, Sergio. Ya, el aula es justamente un lugar donde nosotros vamos a poder enriquecernos, donde vamos a poder practicar bastante el observar y el entender las conductas manifiestas. ¿Muy bien? Entonces, ya que hoy vamos a ver el tema de señales conductuales y académicas, de depresión en el contexto escolar, buscamos en esta sesión que nosotros identifiquemos esas señales conductuales, que nos vayamos sobre todo familiarizando con esta técnica de observación de la conducta manifiesta, no de la interpretación, sino de la observación de la conducta manifiesta. Muy bien, así que vamos a por ello, manos a la obra. Ay, siempre me equivoco. Vamos por ello, manos a la obra, para empezar con nuestro trabajo de hoy. Muy bien. Los cambios emocionales en los estudiantes, ya hemos visto que en pocas veces se va a manifestar a través de las palabras, ¿cierto? ¿A través de qué lo vemos entonces? A través de qué vemos estos cambios emocionales. Porque recuerden, nosotros no estamos en la cabecita, no leemos pensamientos. Entonces, ¿a través de qué vamos a observar estos cambios emocionales? A través de empieza con C la palabra. Ya, actitudes a través de com, a través de su comportamiento. Es allí donde nos vamos a dar cuenta de estos cambios, ¿no? Veíamos en la clase anterior que cambian los patrones, ¿no? Deja de aparecer esta conducta que frecuentemente aparecía y que incluso reforzándola o sin reforzar la conducta se mantenía, ¿no? Entonces, el adolescente, el niño o el adolescente no te va a decir, siempre me siento mal. Ese me siento mal a veces es muy genérico y como se expresa tanto y se presta a muchas interpretaciones, a veces lo sentimos como que a un poco de fatiga, un poco de cansancio, el me siento mal, ¿no? Entonces, la persona que está padeciendo de esta sintomatología no te lo va a decir. Nosotros lo vamos a observar a través de estos cambios en su comportamiento, cambios a través de su rendimiento académico, de la participación, ¿no? Entonces, por eso es que el aula de clase, por eso es que la escuela es un espacio privilegiado, ¿no? Es un espacio donde nosotros vamos a poder observar, les decía, ¿no? Es el lugar idóneo para que nosotros vayamos haciendo esta observación temprana, sobre todo para que ustedes vayan entrenando su observación. Pasamos varias horas al día con los chicos en la escuela, ¿verdad? Hay muchas personas allí, así que vamos a poder ir entrenando esta capacidad de observación para que podamos detectar estos cambios en los patrones conductuales. Bien, entonces, insisto, desde el enfoque conductual, los cambios no se interpretan como estados internos, es decir, no es que ya no participa porque está aburrido.
no, ya no participe en la clase porque ese tema ya se lo sabe y está aburrido, ¿no? Sino que son estas variaciones en la conducta que yo observo, no en la conducta que interpreto, y que va a indicar de por sí una disminución en la actividad conductual. Muy bien. Entonces, debido a esto, ya haciendo este pequeño preámbulo, vamos a empezar a conversar. ¿Qué cambios en el comportamiento de un estudiante o de una persona, para quienes no están en el contexto educativo, qué cambios en el comportamiento de una persona podrían indicarnos que algo emocionalmente importante está ocurriendo? Incluso si la persona no lo expresa verbalmente. Vamos haciendo nuestros aportes. Vayan, si es que no tienen más o menos idea de qué es lo que puede estar ocurriendo, vayan haciendo lluvia de ideas. Vamos a hacer esta parte de aquí, ¿ok? Vamos a reflexionar sobre experiencias dentro del aula o en el contexto en el que están ustedes trabajando o en el contexto en el que están teniendo esta experiencia, ¿no? Están teniendo esta confrontación con casos así. Entonces, vamos a empezar a recordar esos casos, esas situaciones, para poder identificar estos patrones conductuales que van a ser relevantes. A ver, voy leyendo por aquí. Cambios de humor. Ya, Sergio. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué cambios en el comportamiento podrían indicarnos que algo emocionalmente importante está ocurriendo? A ver, les pongo este contexto. Tienen un pequeño de 8 o 9 años que cada vez que están en la mesa habla muchísimo, habla, como decimos en la frase, habla hasta por los codos, ¿no? Y mantiene la conversación sobre un eje temático. Habla mucho, 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 conversa. De hecho, se muestra como un interés intenso el tema de conversación para esta persona. Muy bien. Puede pasar que en la mesa nadie está rebotando, o sea, es como que a las demás personas no les interesa el tema y el niño empieza a percibir eso y cada vez participa menos, hasta que pasan así, pueden pasar semanas, meses, años, y de repente llegan a la mesa y este niño ya no participa, ya no cuenta, es como si no conectara en el momento. ¿Qué cambio observamos allí? ¿Pero qué es ese algo? Hasta ahí ya nos dimos cuenta, ya nuestra intuición nos dijo, algo cambió, algo le sucedió, yo voy cuestionándome algo, pero no estoy observando todavía. Marixa, ok, Marixa por ahí ha puntuado, ¿no? Evasión o agotamiento, aburrimiento, ¿ya? Se quiere salir de la clase, dice, o se duerme en clase. Bien, describiste conductas, bien. Sigan haciendo lluvia de ideas. Ahorita, en este momento lo que vamos a ir es revisando aquellas respuestas, ¿ya? Oh, buenas noches, Victoria. Estoy leyendo. A ver, sigan chicos, sigan respondiendo. A ver, Sara dice, algunos cambios pueden ser en la participación, el contacto con sus compañeros, diferencias al expresarse con los demás. Ya, desánimo, cambios en la casa, en el colegio, no participa en clases, baja el rendimiento escolar, se aísla. Acá que no controla la energía.
apatía, distancia. Sara, levantaste, yo sí levantaste tu manito. A ver. Ya, pero acuérdense, ese algo le pasa es muy subjetivo, no es observación de la conducta. Yo ya les puse más o menos una situación y que incluso les he descrito de eso, dentro de esa situación, reforzadores de extinción. A ver, ¿qué más? Sigan comentando, no se preocupen. A ver, ¿qué más están escribiendo? Se aísla de sus compañeros, ausentismo, faltar seguido a las clases. Dana, gracias. Se muerde las uñas, gracias. Si los demás no tienen interés, pues él hará lo mismo por imitación, gracias. Distracción, escapes, berrinches, no se molesta fácilmente, ya, irritabilidad, desconcentración, disminución en su rendimiento académico, habla poco. Sara, ajá, está por ahí va, claro. En el caso que les ponía o en la situación que les ponía, ¿no? Al no notar interés, va disminuyendo la forma o la interacción que tiene, ¿no? Listo. Muy bien. Em, en este caso, gracias por las respuestas que han brindado. Están bien cercanas a lo que buscaba como, como respuesta. Eh, si bien es cierto, en psicología, ya, sobre todo en psicología, las, en la psicología conductual sobre todo, ya, las acciones no se ven, este, no se ven así como interpretaciones, ¿ya? Es importante que tratemos de identificar conductas concretas de cómo van cambiando, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes decían aislamiento, ¿no? Y en realidad, ¿cómo veo el aislamiento en el aula? El aislamiento, ustedes ya están dando una interpretación, aislamiento, pero ¿cómo se ve el aislamiento dentro del aula? Gracias, Marixa. Participa menos, habla menos, ¿no? Conversa menos con los compañeros. ¿Qué más? Se sienta solo en el recreo, por ejemplo. Este, no participa en trabajos grupales, ¿no? Cuando hacen preguntas o para que participen, aunque sepa la respuesta, prefiere callar. Así notamos el aislamiento, ¿correcto? Ajá, se aleja, no participa en actividades de discernimiento o actividades distractivas. Así. Ajá.
Bien, bien por ahí. Ya van llegando a la conducta. ¿Entienden? Aislarse es, digamos así, lo que nosotros interpretamos, pero lo que buscamos aquí es qué conductas específicamente. ¿Qué conductas es lo que cambia? No es, sí, cambió su conducta, ya, pero ¿qué conducta cambió? ¿Se acuerdan que veíamos en la clase anterior los patrones? Y del ejemplo que les ponía, hablaba mucho. Ok, ahora ustedes dirán, algo ocurrió. ¿Qué ocurrió? Que ahora ya no habla. Ajá, pero ¿qué conducta fue la que se fue manifestando, no? Dejó de participar, dejó de contar acerca del juego, ¿verdad? En cenas familiares o en reuniones familiares conversaba menos, interactuaba menos con las personas, ¿no? No fijaba la mirada, se ocultaba con su cuerpo, comenzó a usar capucha. Ustedes ya van imaginándose conductas. ¿Sí me estoy dejando entender? Ujú, vale. Ujú. Entonces, ahora vamos a hacer nuevamente la pregunta. ¿Listo? Ahora que ya hemos detectado, estamos un poquito con mayor entendimiento de qué cambios en el comportamiento, vuelvo a preguntar. ¿Qué cambios en el comportamiento de un estudiante podrían indicarnos o de una persona podrían indicarnos que está ocurriendo algo importante emocionalmente? La emoción yo no la veo, acuérdense, veo el comportamiento, ¿no? Entonces, ¿qué cambios en el comportamiento de una persona podrían indicarnos que está ocurriendo algo importante emocionalmente? No lo dice verbalmente, pero lo va a decir a través de su conducta. A ver, empiecen a describir conductas. Bien, tartamudeo, muy bien. Tartamudeo. El mucho ya no, tartamudeo, ¿no? Ahí sería de decir, ante las intervenciones, tartamudea o ecolalia, ¿no? Ujú. Menor atención en la clase, ¿qué tipo de clases? ¿Qué más por acá han puesto? Discute con compañeros, bien, están describiendo conductas. Ya, el ya no le importa es subjetivo, no es descriptivo. A ver, reformula, Sergio. Ruth, está a la defensiva. ¿Cómo me doy cuenta que está a la defensiva? Ya eso es valorativo. ¿Cómo me doy cuenta que está a la defensiva? Por ejemplo, conductas es ante alguna demanda o pregunta, responde bruscamente, responde con un tono de voz elevada, ¿no? Describo la conducta. Está a la defensiva. Está a la defensiva, yo lo puedo entender como que está así, pues, ¿no? En posición de pelea. ¿Qué hace? ¿Qué hace que yo me doy cuenta o que interpreto que está a la defensiva? Bien, Yocuaira. Ujú. Aparta la mirada, ¿no? Ese es un indicador de tristeza, de desconfianza, de confusión. Aparta la mirada, ¿ya? Ok, aislamiento. Se encierra en su cuarto. Ujú. Se muerde las uñas, conductas. Se arranca el pelo, conductas. Ya, hasta ahí vamos bien. Constante, movimiento constante de los pies. El ansiedad ya no iría. Movimiento constante de los pies. Rascarse las manos, ajá. Secarse las manos en el cuerpo, ¿no? Secarse las manos en el cuerpo. Si yo digo secarse las manos en el cuerpo, me hace pensar en que está sudando, ¿cierto? Pero estoy describiendo la conducta. No digo suda mucho, digo se seca las manos en la ropa, en las prendas, en el cuerpo. Ajá, conductas. ¿Cómo se dan estos cambios de humor, Oni? Movimiento de piernas constante, tamborilleo,
¿no? Hipervigilancia, ¿cierto? Dificultad para seguir conversaciones, ¿no? No sigue conversaciones o no mantiene el hilo conversacional. El como sí ya es interpretativo, ¿no? Ojos irritados, ojos hinchados. ¿Mm? Ha llorado, ha llorado. Entonces yo me acuerdo, cuando alguien llora que ojos hinchados, chiquitos, ¿no? No pone no mira, ojos enrojecidos, quizás. Y Dania, vale, ya. Vale, va por ahí, Dania. No comparte con los demás compañeros. Ujú. Deja de compartir con los demás compañeros. Ujú. Disminuye la frecuencia con la que se junta con compañeros. Ah, bien, Sergio, ahora sí. Tono de voz bajo al hablar. Ujú. Oh, ni bien. Extremos, ¿verdad? Excesiva, como euforia y luego la demanda ante la pérdida de la atención. ¿Ya? Ujú. Pérdida del apetito, ¿no? Deja de comer en sus descansos. Bien. Muy bien. Listo. Ya vamos por allí. Muy bien. Ahora sí. Vamos a ir, vamos a ir, revisando ya el material. Vamos a ir revisando el material. Y después vamos haciendo un resumen de la pregunta, ¿ya? De la pregunta de cuáles son las manifestaciones que ustedes han sugerido. El aula, como les platicaba al inicio, es un espacio donde nosotros vamos a poder hacer esta observación conductual, ¿ok? Esta observación conductual ya es entendida como la interacción, o sea, ustedes van a observar la interacción entre una persona y el contexto en el que está. Por ello es que el aula es un escenario privilegiado para poder hacer eso. Jessica, yo no estoy en salón, yo estoy de repente en la casa, ¿no? Por ahí algunos me decían, trabajo en un hospital, soy médico, ¿cómo hago este espacio de observación? Justamente cuando yo la veo en el contexto en el que se desempeña. A veces en la parte clínica no tenemos esta facilidad de verla en el contexto, ¿no? Por ejemplo, en la parte clínica llega el consultante a tu espacio, al consultorio, y ahí conversamos. Es como un espacio controlado, seguro, y no podemos ver estas conductas manifiestas, como si se pueden ver, por ejemplo, en un salón. Por eso es que muchas veces cuando el paciente llega cuando el consultante llega a pidiendo el acompañamiento, la asesoría o la terapia, nosotros buscamos salir a ver la observación, a ver cuál es el ambiente en el que está, para ir identificando estas conductas, ¿ok? Para identificar estas conductas y cómo es que funciona dentro del contexto esta conducta. Entonces, si, como estamos viéndolo desde el enfoque educativo, desde el enfoque de aula, en este caso, el aula se convierte en este escenario en el que nosotros vamos a poder obtener mayor información, ¿ya? Aparte de que el docente es pues quien pasa la mayor parte del tiempo con los estudiantes, ¿no? Y observan mejor estos cambios. Miren, yo no he dicho notan, he dicho observan. ¿Y por qué es que al principio yo les pedí a ustedes que cambiaran la forma en cómo han descrito lo que imaginaban, ¿no? Estas conductas? Es porque es parte de la práctica. Estamos, y lo digo incluso, me incluyo, a veces es más fácil interpretar, definir, englobar, pero cuando necesitamos entender estos patrones de cambio, es importante describir la conducta, ¿ok? No es ser subjetivo, no el ser argumentativo o interpretativo, es describir netamente la conducta, lo que pasa, ¿listo? Entonces, eso es importante.
Ustedes en este espacio, en el aula, van a poder hacer eso. Cuando van a observar algo, ya no van a decir, ah, ya no fastidia a sus amigos, ¿no? Oye, este chico hacía bromas y ahora no los hace, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Disminución en en las interrupciones durante la clase, ¿no? Disminución de las interrupciones. Ah, mira, antes significa que antes interrumpía y ahora ya no interrumpe tanto. Entonces, voy a darle un poquito más de gusto a lo que estoy escribiendo y digo, no sé, Juanito en el día interrumpía 10 veces, ¿no? Y luego voy viendo la frecuencia y la intensidad. Entonces, en la última semana, Juanito ha interrumpido las clases en dos ocasiones, ¿no? Durante el día. Entonces, de estar 10 o 20 ocasiones en el día a 2 ocasiones en el día es una disminución importante del patrón de su conducta, ¿verdad? Entonces, eso es lo enriquecedor de poder o de estar con los chicos durante bastantes horas en la escuela, porque vas a notar estos patrones, identificas estos patrones. Muy bien. ¿Y qué variaciones vas a notar? Por ejemplo, les ponía aquí, ¿no? Cambios en la participación. Entonces, estas variaciones ustedes las van a ir viendo en la participación, en la forma en cómo se integra socialmente, en la energía, ¿no? En la energía, en la disposición a aprender, ¿ya? En la disposición para aprender y en el cumplimiento de tareas. Entonces, vamos a notar estas variaciones en esos aspectos. Por eso es que no buscamos que hagamos una interpretación emocional interna, sino que identifiquemos estas conductas que van a cambiar con el tiempo. Cambian ya sea que se incrementan, o sea, que se intensifican, perdón, o que disminuyen, ¿ok? Que deja de ser muy frecuente. Entonces, eso es lo importante de entender aquí respecto a cómo voy a observar o cómo voy a usar este ambiente para poder recopilar información, ¿ya? Y esta información tiene que ver con la conducta observable, no interpretativa, observable. Sergio, ¿a qué te refieres con eso tiene que ver con el autoestima? ¿Qué eso? Ya, mientras Sergio vuelve a preguntar, vamos avanzando. Bien. Vamos a ir viendo esta parte en lo que respecta a las señales conductuales en el aula. Muy bien. Estas señales conductuales son cambios, insisto, cambios observables en la manera en cómo el estudiante se comporta, ya dentro del contexto en el que está. Entonces, cuando estamos bajo situaciones o bajo contextos depresivos, suele aparecer mucho lo que se denomina reducción de la activación conductual, ¿ya? ¿Qué significa esto, Jessica? Estás hablando en chino, reducción de la activación conductual. Y es que la persona, el participante, el estudiante, participa menos en las actividades que antes realizaba. Lo que les decía, ¿no? Oye, antes este chico me interrumpía como 15 veces o hacía una broma por cada rato hacía una broma. Ok, y ahora yo ya me di cuenta que disminuyó la frecuencia con la que me hace bromas y está más callado, ¿no? Ya no le celebra bromas o no le celebra chistes a los otros compañeros. Aquí ya hay una disminución, ¿ya? Aquí ya hay una reducción de la actividad, de la activación conductual, ¿ya? Reducción de la activación conductual. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir entendiendo esta disminución de la participación? Uno de los
uno de los cambios que es mucho más visible en el salón, en el aula, es cuando deja de participar, ¿no? A las preguntas, de repente a los trabajos de grupo, deja de participar el chico. Y aquí, ¿qué es lo que hace? Evita, por ejemplo, levantar la mano. Si por ahí hacen contacto visual y le preguntan algo, sus respuestas son muy escuetas, ¿no? Frases muy cortas, a veces hasta monosilábicas. Entonces, puede manifestarse con esta negatividad o negativa, respuesta negativa ante la pregunta es el no sé, ¿no? No sé. Y evita contacto visual con el docente. ¿Listo? Entonces, esta disminución de la participación, que justo les ponía aquí, se va a manifestar de esa manera. ¿Ya? Se va a manifestar de esa manera. Entonces, ¿qué significa que el estudiante ya permanezca en silencio mucho más tiempo, ¿no? No responda cuando se le hace una pregunta o responda con monosilábicos o con respuestas muy escuetas, ¿no? Ya no levanta la mano. Entonces, ¿qué significa? Esperemos un ratito para agrandar. Ya. Dice que desde el enfoque conductual, esto puede interpretarse como la reducción de conducta académica activa. O sea, disminuye la conducta, ¿ya? Disminuye la conducta reforzada. Muy bien, en la señal conductual de aislamiento social, ¿cómo se manifiesta el aislamiento social? Dice que se sienta solo de manera constante, de esta forma se manifiesta, evita interactuar con otros compañeros, ¿no? Evita, no hace contacto visual, pasa las cosas de un lado a otro, evita interactuar con compañeros, permanece apartado durante el recreo. Así se manifiesta. ¿Y qué significa? Este patrón refleja conductas de evitación social. Entonces, lo que yo les estaba pidiendo a ustedes eran que describieran la forma en cómo se manifiesta y qué significa, qué se entiende cuando estas conductas se presentan, en este caso del aislamiento social, sería que se empiezan a manifestar conductas de evitación social, ¿no? O quizás, mira, van a reuniones, pero están 10, 15 minutos y luego se retiran, ¿no? Evitación social. Sí, ya bueno, ya asistí, ya no me van a fastidiar, no me van a decir nada, pero no mucho tiempo, ¿no? Se acabó mi batería social, chau, chau, y me voy a mi casa feliz. Entonces, evitación social, patrón de evitación social. Otra conducta o otra señal conductual es la reducción de actividad, que se va a manifestar con una pasividad durante la clase, ya, lentitud al iniciar las tareas, y baja energía aparente. También esta reducción de la actividad puede mostrarse con respuestas negativas o con irritabilidad, ¿ya? Especialmente en los adolescentes, cuando la depresión va a manifestarse, por ejemplo, en vez de tristeza se muestra como irritabilidad, ¿no? Entonces, aquí otra de las conductas manifiestas es responde de manera brusca, se molesta con mayor facilidad, rechaza la ayuda, ¿no? Rechaza la ayuda, si es que se le corrige, reacciona de manera negativa o hasta desproporcionada. Entonces, otra de las conductas manifiestas puede ser estas que les he mencionado, ¿ya? Entonces, estas señales conductuales a nosotros nos van a dar indicadores de que está pasando un problema o está pasando un cambio emocional significativo, ¿ya? Un cambio emocional, que no vamos a ver la emoción, pero vamos a ver la conducta. ¿Y hasta aquí, chicos, tienen preguntas? Mis buenas noches. Justamente, yo soy psicóloga en un colegio y justamente el día de hoy he estado dando una charla sobre la semana de gestión a los profesores sobre el tema del bullying. ¿Sobre qué? Sobre el tema del bullying, prevención del bullying a los docentes. Porque muchas veces lo que pasa es de que los docentes no saben cómo identificar cuando se manifiesta un tema de bullying, y es muy cierto que las señales conductuales ayudan a identificar cuando es víctima de bullying. Pero tengo una duda.
Si un, ¿Cuándo se considera un bullying? Supongamos que el niño repite 2 veces una conducta hacia un compañero, ¿ya se identificaría con bullying o sería algo repentino? Muchas veces. Ya. El acoso, ¿ya? El acoso es más que todo de la persona en cómo lo recibe, ¿no? Pongo este escenario antes de ir a la respuesta de cuándo se considera bullying o cuándo se considera acoso. Si de repente la forma en como yo me bromeo con mis compañeros es esto de hacerme bromas acerca de mi forma corpórea o bromas de la forma en cómo hablo de repente o hacer este juego brusco, ¿no? Y correspondo a ese juego brusco, no sería bullying. El acoso se da específicamente cuando a la persona a la que se le dirige le causa malestar. En cualquier tipo de acoso, ¿ya? Si la conducta manifiesta o la conducta que es dirigida a cierta persona, a esta persona le genera incomodidad, allí estamos hablando de acoso, ¿ya? De acoso. Por eso es que no todo conflicto que sucede o no toda pelea o no toda broma pesada dentro de la escuela se considera bullying. Para que realmente se considere bullying, algo que manifestabas tú, ¿no? Tiene que ser repetido, sí. Debe haber repetición. Tiene que haber intención de daño. O sea, la intención de quien manifiesta esta agresión, ¿no? O esta conducta de agresión, debe tener intención de causar daño a la otra persona. Por ejemplo, las burlas, los puñetazos, los golpes, ¿no? A veces no es con golpes, sino es con rumores, por ejemplo. Entonces, debe haber una intención de dañar. Y otro de los factores del bullying que se consideran es, ay, ¿cómo se? Algo del poder. Ahí está, ya me acordé. Es que la persona que ejerce eh, este tipo de agresión ejerce, ¿no? Hay una relación de poder, de esta persona tiene más poder en el otro. Entonces, ese poder puede ser físico, puede ser mental, ¿no? Puede ser social, bueno, mental no, psicológico, puede ser social. Entonces, aquí ya hay otro factor que influye, ¿no? Entonces, a veces es muy de percepción, ¿no? Algunas personas dicen, no, pero ellos son amigos, se juegan así. Mientras a estas personas no les cause molestia, vale. Pero ya cuando pasa esto, cuando es repetitivo, cuando su intención es de dolo, hace causar daño, y cuando ejerce una dinámica de poder, ahí estamos hablando de acoso. El bullying es acoso, ¿ok? Puede ser acoso de pareja, acoso de estudiantes, acoso sexual, no sé, acoso laboral, hostigamiento, lo que sea. El principio de hostigamiento, de acoso es el mismo, ¿ok? Entonces, ahí lo que hay que ayudar o lo que hay que identificar con los maestros es buscando los tipos, por ejemplo, de bullying, ¿no? El bullying físico, el verbal, el social, el emocional o el psicológico, ¿no? El ciberbullying que también aparece bastante. Entonces, allí creo que con eso, si es que la próxima vez vuelves a trabajar sobre estas charlas, entonces enfócate en ello, en que identifiquen los tipos de bullying. Y lo segundo es hablar acerca de digamos, de los tres integrantes, ¿ya? O de los tres actores que intervienen en el bullying. Es quien ejerce el acoso, que es decir, el victimizador, es la víctima y es el testigo. Son tres actores que están involucrados en el bullying. La víctima, bueno, es quien está sufriendo el daño, el acosador es quien dirige el daño y el testigo. El testigo pueden ser los mismos compañeros, pueden ser los maestros, pueden ser los padres, los testigos. Cuando se hace el abordaje o el trabajo dentro de la escuela de prevención, se trabaja con los tres actores que están involucrados dentro de el conflicto por hostigamiento, ¿no? Por acoso. Oni. Saludos, Bis. Buenas noches al grupo.
Tocando el tema del acoso, del bullying, estos días nosotros hemos tenido una experiencia bastante complicada porque con el uso de las redes sociales, los muchachos están en el ánimo de viralizar las actuaciones que tienen, bien sea porque les parece chistoso, Ujú, gracioso, y bueno, entonces también es una forma de conectarse socialmente, de tener esa popularidad, pero hubo un evento donde, aunque se vio notablemente en el video como una simulación, un juego, la pregunta que hay que hacer aquí es cuándo se cruza la línea entre el juego y el bullying. Entonces, es muy fácil decir si te cae bien o están de acuerdo, no se calificaría de bullying, pero estaríamos precondicionando la actuación de los chicos a tener actitudes violentas, porque el juego, cuando es brusco, sea verbal, sea psicológico, sea físico, al final está condicionando al muchacho a tener una respuesta más inmediata a la violencia. En nuestro caso, que estamos acá en Venezuela, ustedes están en otra zona, ujú, las formas de violencia las tenemos tipificadas en los acuerdos de convivencia escolar. Y bueno, en Venezuela pues hay muchas cosas, ¿no? Y sobre la materia legal se ha avanzado sobre la ley ujú, contra el odio, sí. la ley de Igual, la... igual en Perú. Ok, Ujú, entonces con ese marco jurídico se hace todo el proceso de acompañamiento con los chicos, pero es importante destacar que algo debe estar pasando en el hogar cuando los muchachos manifiestan eso en el ambiente escolar. Era mi aporte. ujú. Gracias, Sony. Sí, sí, coincido contigo, pero insisto, yo me mantengo en esto de que casi siempre el bullying empieza sin darnos cuenta, ¿no? Empieza por estos juegos, empieza por de repente, bromas, burlas pequeñas, que en la interacción las mismas personas no les causa molestia. Pero cuando empieza a causarte molestia, cuando se vuelve persistente, ¿no? Esto me trae a recordar una situación, por ejemplo, en una escuela secundaria, unos chicos se jugaban de tumbarse, ¿no? Estaban caminando y se tiraban, ¿no? Se empujaban. Y así era como que se hacían los borrachitos y se empujaban, ¿no? Los maestros, los tutores siempre andaban corrigiendo esa conducta. Buscamos trabajarlo desde la sensibilización y desde la prevención de riesgos, ¿no? De que era una conducta casi que nos iba a llevar a incidentes, ¿no? Era una conducta riesgosa y todo eso. Se buscaba sensibilizar de esa manera. En cierta manera disminuyó esa conducta, pero no disminuyó del todo, se cambió. Ya no se empujaban, sino como que ¿cómo les explico aquí? Es como que se tocaban, ¿no? Se tocaban las partes, ¿no? Los varones se tocaban. Y un grupo de chicos era como que broma para ellos. De pronto le hacen a un compañero que en primera instancia, cuando se empujaban, devolvía el empuje, era como su juego, manifestaban ellos, pero de pronto pasaron de esto que lo consideraban juego, pasaron a esto de tocarle las partes íntimas, ¿no? Y este chico, al sentir que le tocaron, sintió que lo vejaron, ¿no? Sintió que lo abusaron y reportó esta situación. Entonces, insisto, muchas veces, ¿no? Muchas veces culturalmente se entiende como que si participas en eso es forma de tu juego, es la forma en cómo los chicos se van comunicando, que en realidad no es la manera adecuada, solo que les funciona, es funcional para su proceso de socialización llevado al juego, ¿no? Entonces, les es funcional a ellos, pero cuando esto transgrede o para cuando una persona deja de ser funcional, ya ahí es donde está lo particular, la sensibilidad, ¿no? A mí no me gusta eso. Y yo sí, en este caso de la experiencia de este joven, él sí sintió violación, ¿no? Él se sintió, es más, es el término que utilizó. Yo me sentí violado, dijo así. Entonces, es la percepción. Por eso es que esto empieza, así es como que amagos, ¿no? Nosotros de repente en la escuela buscamos disminuir estas conductas
que no aparezcan. De repente los chicos, por la misma inexperiencia que tienen, no se anticipan en realidad a lo problemático que puede volverse un juego así, ¿no? Pero empieza casi así. Empieza siendo un juego y luego escala por la persistencia, por la intensidad, por la gravedad de la acción. Entonces, es importante aquí observar, creo yo, dentro de la dinámica en la escuela, es estos cambios de conducta en los estudiantes. Y una vez que tú observas que estos cambios de conducta, o sea, ya pasó de ser un juego, pasó de ser una moda, en realidad pone en riesgo la integridad de las otras personas, tú ya tienes que actuar de manera temprana para prevenir, ¿no? Y ahí ya buscas la estrategia de cómo intervenir. La primera estrategia es la sensibilización. Además, dentro de las escuelas no se puede hacer intervención. Se trabaja de manera preventiva, se trabaja de manera de sensibilización. No hay más alcance. Y no tanto porque no se quiera, sino porque es muy grande el universo de personas para la cantidad digamos así, de profesionales que pueden trabajar la actividad dentro de las escuelas, ¿no? Y aparte que, al menos en Perú, está tipificado que el trabajo de un psicólogo en contexto educativo sea netamente preventivo y netamente de sensibilización. Entonces, mi respuesta iba en torno a ello, ¿no? En torno a cómo es que estos cambios conductuales, porque la participación de nuestra compañera fue esto, cómo es que cuando identificas la conducta, cómo es que cuando te das cuenta realmente de estos cambios, ¿no? De estos patrones conductuales, te va a ayudar más a anticipar estas conductas de riesgo y puedes trabajar con eso, distinto a cuando se hace de manera subjetiva, ¿no? Porque la subjetividad está en base a la interpretación, en base a la experiencia de cada uno, ¿sí? Entonces, no sé si la Grecia creo que fue quien participó, no sé si por allí, yo lo percibí así, yo lo entendí de esa manera, que por ahí como que el identificar conductas te lo dirigiste al tema de bullying dentro de la escuela, pero fue eso lo que disparó la idea, ¿no? Sí, porque justamente uno docente me explicó eso, ¿no? Me dijo, ¿qué pasa si es repetitivo? ¿Se considera? No, yo les expliqué de esa manera, pero yo creo que su respuesta está muy buena y la voy a... Sí, es que es un hilito, así es un hilito lo que separa de lo que puede ser normalizado. Voy a tomar el concepto que manifestaba Oni, que se normaliza, que se toma como que se da por hecho, cuando en realidad sí deberíamos evitar estos conatos de conductas problemáticas dentro de la escuela, sobre todo, ¿no? Muy bien, entonces volvemos al tema de de los cambios conductuales, y ahora vamos a trabajar lo que son las señales. Muy bien, estas señales académicas. El tema que trabajamos hoy es cambios conductuales y señales académicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué señales académicas me van a dar me van a dirigir, me van a dar mayor información de que estamos hablando de un cuadro o de una sintomatología depresiva? Entonces, la depresión también puede manifestarse en este impacto o en la disminución en la disminución de su nivel académico, ¿no? De su desempeño académico, perdón. Entonces, va a impactarse porque los estados anímicos van a afectar los procesos como, por ejemplo, la concentración, la motivación. ¿Qué más afecta? Afecta la persistencia, ¿no? La motivación se disminuye, por lo tanto, afecta la persistencia ante algunas tareas que puedan parecer o que se perciban como difíciles. Y también hay una disminución importante de lo que son los niveles de energía. Entonces, aquí nosotros vamos a notar, en estas señales académicas, vamos a notar estos cambios conductuales también, ¿ya? Entonces, yo les había puesto aquí una señal, es el bajo rendimiento, y que es progresivo.
Es decir, no es que ocurre de la noche a la mañana, no es que el chico de repente venía de notas como A, como B, y de pronto al siguiente día sacó una C. Porque esa C puede ser un caso fortuito, puede ser que no estudió, puede ser que no descansó muy bien, ¿no? Estuvo distraído, el aprendizaje no fue el adecuado, puede ser fortuito. No se mantiene aislado, pero sí se considera eso dentro de el análisis que podemos hacer. Pero de repente empieza de As, empieza con B, empieza con C, no solo en la nota, sino también en estas señales, por ejemplo, de la pérdida de la energía, ¿no? Empieza a participar menos, se le nota mucho más distraído, no sigue las conversaciones, no participa en los trabajos, ¿no? Se le nota la pérdida de la motivación o de la conexión y del compromiso dentro del aula. Se va viéndose esta disminución en cuanto al, disminución gradual en cuanto a su rendimiento, ¿no? Entonces, es normal que de repente por ahí saques una mala nota, no es normal, pero como que se puede entender que puede ser situacional, puede ser transitorio. Pero si de repente, ¿no? El chico venía de estar en calificaciones entre A, D, o si son por notas, ¿no? Por números 17, 18, 20, por allí, y de pronto empieza 14, 13, 12, ¿no? Empieza 11, 10, y luego 9, 8, los cuadernos no están completos, se escapa del aula, ¿no? O está en el salón, pero está en una postura de desinterés, baja la cabeza, ¿no? Se duerme dentro del aula. Entonces, esto ya te va dando progresión de cómo ha ido disminuyendo su compromiso y por lo tanto impacta en las calificaciones que va a obtener. Otra de las señales es el evitar tareas, que está muy relacionado al bajo rendimiento. Y es que antes las actividades que le causaban placer, que le causaban de repente orgullo, ¿no? Por las cuales se esforzaba, dejaron de ser significativas. Entonces, esto, por ejemplo, y esto está relacionado también con la pérdida de la energía. Entonces, entrega tareas incompletas o no las entrega, igual los trabajos, ¿no? Como platica mucho, conversa muy poco o dan pocos aportes, también los resultados en los trabajos grupales terminan siendo muy vagos, ¿no? No tan exigentes. Entonces, ahí empieza con los trabajos no entregados, excusas para las postergaciones constantes. Entonces, allí vamos notando esta característica de evitación de tareas. Recuerdan, en la clase anterior, si no me recuerdo, fue Karina quien decía, ¿no? Hablaba esto de el dejar de hacer tareas, el no tomar decisiones, el dejar de hacer tareas. Recuerden, la evitación es una conducta que está bastante relacionada con la sintomatología depresiva. ¿Ya? El ausentismo escolar también es otra de las señales, que van a evidenciarnos estos cambios dentro del aula, ¿no? Entonces, algunos estudiantes empiezan a evitar ir a la escuela, ¿no? Estas faltas se empiezan a manifestar con somatización, por ejemplo, o algunas veces llegar tarde, ¿no? Salir de la clase con cualquier excusa, salidas mucho más frecuentes al baño, la fatiga que también se va observando, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo este ausentismo escolar, incluso en algunas veces estos escapes, ¿no? Llega al colegio, pero buscan las maneras de escaparse del aula. Entonces, comienza el estudiante, por ejemplo, a faltar cuando tiene exposiciones, cuando tiene exámenes, ¿no? Justo reforzando esta conducta de la evitación de tareas y de la toma de decisiones. Entonces, estas señales
¿ya? Estas señales académicas nos van a hacer, esto sumado a las señales conductuales, nos van a hacer pensar o identificar, ¿no? Que podríamos estar tratando, que podríamos estar hablando de sintomatología depresiva, ¿ya? Miren que no estoy diciendo de depresión, de sintomatología depresiva, porque en el contexto escolar, acuérdense que nosotros no podemos patologizar, solamente describimos conductas, observamos conductas. Bien, acá les he puesto otra partecita que es los cambios en los patrones de funcionamiento. Esto tiene que ver con este principio que es fundamental en la observación conductual, que es que la señal de alerta no es una conducta aislada, sino es un cambio en el patrón, ¿ya? Habitual del estudiante. O sea, cuando yo observo estos cambios, yo tendría que cuestionarme de esta manera, ¿no? Siempre ha sido un estudiante callado, ¿no? Siempre ha sido de hablar poco, ¿no? Él hablaba bastante y ahora habla poco. Ahí hay un cambio en el patrón habitual. De repente, este era un chico que desde que empezó el año escolar o desde que lo conozco, ¿no? Desde que empecé a enseñarle, los trabajos han sido de baja calidad, por cumplir, ¿no? Y ha ido disminuyendo ya trabajos a medio terminar y con la ausencia de entregas. Entonces, siempre ha tenido esta falta, ¿no? Esta falta de entregas de trabajos o de material, de proyectos que reflejen el trabajo en equipo. No, no siempre, ¿no? Era cumplido, se esforzaba, exponía, abanderaba a los grupos. Entonces, ahí hay un cambio en el patrón. Si la respuesta es sí, siempre ha sido así, que no participaba, flojito, ¿no? Era como que si con un grupo, cuando trabajaba con un grupo respondía y con otro no. Ok, entonces allí están las respuestas. Es importante cuando nosotros queremos, la palabra sería discriminar. Sí, cuando nosotros queríamos, más que todo que quisiéramos comparar, ¿no? Si en realidad lo que está pasando es un cambio en el patrón, en el funcionamiento de sus conductas o es algo que es habitual en la persona. Entonces, preguntar si siempre ha sido así, si siempre tuvo esas dificultades, si ese comportamiento ha aparecido muy frecuentemente o aparece con poca frecuencia. Entonces, eso también es importante de ir cuestionándose cuando nosotros observamos las conductas. Recuerden, esto no es una señal aislada. Les decía, yo no, de repente saca mala calificación en un examen y como que le da igual. No puede ser ambiental, puede ser contextual. No la dejo pasar, es una señal, pero no la aparto del foco total, porque puede significar un cambio en el patrón conductual. Muy bien, hoy justo vamos a hacer esta partecita de análisis funcional de la conducta. Ahí les he puesto un casito. Entonces, allí vamos a entender un poquito más esto que les estoy platicando de las señales que no puedo apartar. O sea, no las voy a utilizar como un contexto apartado, ¿no? Se consideran dentro del contexto para cuando hago el análisis, cuando hago estos cuestionamientos de si ha sido un patrón constante este cambio o ha sido una conducta fortuita, ¿no? Muy bien. Respecto a estas señales y a estas conductas, hay otro punto que nosotros debemos considerar que está incluido dentro de estos 5 ejes de observación. Recuerdan que veíamos en la sesión anterior los 5 ejes de observación. Entonces, este punto es la duración y la persistencia. ¿Ya? Esta duración en el contexto en el que la señal de alerta aparece, ¿ya? Yo tengo que darme cuenta de cuánto dura esta señal, ¿ok? Cuando una señal de alerta aparece, ¿listo? Por ejemplo, si esta señal dura una semana, dura 2 semanas, dura 3 semanas, entonces,
¿cuántas semanas dura este cambio? Este cambio es solamente por la persona, o sea, si es en el ámbito de la escuela, si es solo por el maestro o es con todos los maestros, o es con todos los cursos, o es con todo, ¿ya? Si se observan en distintas clases y no solo en una sola, o sea, si no es solo como reactivo, sino que es perenne para con todos, entonces allí tengo otra variable de duración. Y la tercera variable es si esto quita funcionalidad, ¿no? Esta duración, esta persistencia quita funcionalidad. Es decir, que ya el estudiante ya se le hace bastante difícil acoplarse a los grupos, ¿no? Falta constantemente ante situaciones de entrega, ¿no? De exámenes, de exposiciones, de entrega de trabajos, de presentaciones. Entonces, falta allí, ok, ya está afectando el funcionamiento del estudiante. Muy bien. Otro ejemplo. De repente, no sé, Karina, ¿no? Karina se muestra triste un día. Está algo triste, se peleó con un compañero o con su mejor amiga, se han peleado. Entonces, esa tristeza sería una reacción, este, emocional que estaría permitida, que es normal, digámoslo así, ¿no? Es habitual. Yo me siento triste porque me peleé con mi mejor amiga, ya no converso, se hace bastante tedioso pasar el día en el aula, entonces es una respuesta emocional que es normal. Sin embargo, si con el tiempo Karina empieza a aislarse, ¿no? Deja de salir al recreo, deja de conversar con otras personas, verbaliza, ¿no? Verbaliza oraciones de desgano, de desmotivación o de fatalidad. Entonces ahí va viendo otro cambio, ¿no? Y esto se mantiene por semanas y hasta meses. Entonces allí yo ya me estoy dando cuenta de la persistencia del patrón. ¿Ya? La persistencia. Entonces, la duración y la persistencia también me van a dar un indicador marcado de si estoy hablando ya de un contexto emocional normal o estoy hablando de una sintomatología que es persistente y duradera. Hasta aquí me he dejado entender. ¿Hay más preguntas? Dame un ratito para conectar. Se me acaba la batería. Espérenme. ¿Preguntas, preguntas? A ver, Brixelis, vamos a ver qué pregunta me dejaste. Ay, Sergio, lo siento. Hablé tanto que ya no me acuerdo de en qué momento hiciste la pregunta y qué estaba hablando en ese momento. Lo de la autoestima, dices, ¿no? ¿Qué estará relacionado con la autoestima? A ver, Sergio, trata de formularla mejor para poder responder. A ver, Brixelis dice, en cuanto a lo conductual, una persona que no se queda tranquilo en la escuela y en la casa, que en la escuela se mete a todas las aulas a revisar los bolsos o a agarrar lo que no le pertenece y aún también le pega en ocasiones a compañeros. Esto es algo observable, pero ¿qué podría ser lo que está afectándolo? En realidad, no es que sea algo observable, lo que estás describiendo en sí es conductas, ¿no? Estás describiendo conductas. No podríamos dar un diagnóstico, sabemos que hay que hacer más evaluaciones respecto a esto, pero si tratamos de entender la función que está cumpliendo esta conducta, no sé, cuestionaría yo qué es lo que obtiene esta persona, este estudiante, cuando hace eso.
obtiene que le llamen la atención, obtiene que de repente ¿cómo se llama cuando lo expulsan? No, lo amonestan con, no sé, un par de días de que no vaya a la escuela. ¿Qué obtiene cuando ocurre esto? Y aquí tiene que ver, gracias por la pregunta, porque justo nos va a permitir entrar al siguiente tema, ¿ya? Y otra pregunta es, ¿qué evita? O sea, ¿qué función tiene la conducta? Porque ahí lo que me has descrito es que este, roba, ¿no? Invade la privacidad de otras personas, ¿no? Busca de repente en otros artículos, está transgrediendo normas, ¿no? Las normas de respeto, por ejemplo. Entonces, aquí, si yo aplico este análisis conductual, ¿no? Siempre voy a identificar tres aspectos, es antes, durante y después. Es decir, durante es la conducta, lo que pasa, lo que yo observo, que travesea en mochilas ajenas, ¿no? Agarra lo que no le pertenece, pega a los compañeros, esa sería la conducta. Antes es, ¿qué ocurre antes? ¿Por qué hace eso? ¿Le llamaron la atención? ¿Se peleó con algún maestro? No lo dejaron participar en un grupo que él quería? ¿Qué pasa antes de que ocurra esa conducta? Y luego es la consecuencia. Como él hurta, ¿no? Como él golpea, y como, ¿qué más me pusiste? Bueno, hurta, revisa bolsos, pega compañeros, ya. Entonces, las conductas son de robo, ¿no? Son conductas vandálicas. Entonces, ¿qué pasa después? Ah, le llaman la atención, lo gritan, lo expulsan. Un par de días, ¿no? Y se queda en la casa. Y en la casa los papás no paran allí y se queda solo y tiene consolas, tiene videojuegos, así que lo más probable es que se quede jugando. Estoy hipotetizando, por si acaso. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ese análisis. Antes, ¿qué pasa? La conducta que yo veo, la conducta que describes y lo que sucede, cómo lo refuerzo después. Oni, ¿quieres una guía? Les puedo pasar el material con el cual estoy haciéndoles las clases, se lo voy a compartir al final, ¿ya? Entonces, vuelvo a lo que a lo que estaba respondiéndole a Brixelis, ¿ya? Voy a avanzar con la diapositiva, porque justo es lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? Vamos a hacer este análisis conductual. ¿Por qué es importante? Y aquí, antes de hacer este análisis, voy con esta preguntita que me dicen, ¿un profesor puede hacer reforzamiento de conductas? No puede, debe. El trabajar con la conducta no es exclusivo del psicólogo, es también parte del trabajo que hacemos en casa, parte del trabajo que se hace en la escuela, parte del trabajo que se hace en las empresas, en las instituciones. Todos trabajan con modificación de conducta. Y les pongo en contexto esto. Ustedes están en su trabajo, ¿no? Supongamos, en el trabajo les dicen, el jefe de la empresa dice, yo no quiero que falten mis trabajadores porque cuando faltan estoy en problemas. Imagínense que sea una fábrica, me baja la producción y yo tengo que cubrir mi producción sí o sí. Entonces, para que no dejen de venir a trabajar, les voy a dar un bono por asistencia perfecta. Entonces, si el trabajador llega todos los días, no falta ningún día a trabajar, ni por descanso médico, ni por permisos, ni porque no quiere ir, va a tener, no sé, si la remuneración es, ya, el 5% de lo que percibe, de su básico. Entonces, yo gano, imaginémonos, yo gano 1,000 soles, el 5% de 1,000 soles. Ah, vale, me conviene, ya está, voy a ir. Pero de repente dice, ya, el primer mes de asistencia perfecta ganas el 5%. El segundo mes ganas el 10%. Lo máximo es el 15% que puedes ganar. ¿Qué creen que van a hacer las personas? ¿Faltar o asistir o procurar asistir siempre? Porque no te piden que hagas un trabajo más, solamente por el hecho de ir a trabajar. A ver.
¿Están o no modificando conductas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están o no modificando conductas? Chicos, ¿están allí? ¿Sí me escuchan? Perdón, yo estoy hablando como loca. ¿Sí me escucharon, cierto? Mi cámara estaba apagada. Ya, me asusté. Sí, ¿verdad? Ya. Otra, sin ir muy lejos. En las tiendas retail, ¿no? En los supermercados, esta saga Falabella, Oesley, no sé, Wong, Metro. Compras y te dan puntos bonus, puntos te dan puntos, y luego canjeas por productos. Están trabajando economía de fichas. ¿Y qué busca esa economía de fichas? Cambiar una conducta. ¿Y qué conducta es lo que buscan? Que les compres a ellos. ¿Ven? Está en todos lados, en todos lados. Lo que sí, ya respondiendo lo que me pregunta si es que lo necesita, tiene que hacerlo un psicólogo, es dependiendo de qué tipos de conductas vas a intentar modificar. Allí sería la respuesta. Más de quién lo puede hacer es qué tipo de trabajo lo debería hacer. Si en la casa, bueno, yo por aquí he visto a una amiga mía en clases. Voy a usar una experiencia que me comentó una vez. Su niña le pegaba a su perrito, ¿no? Y yo le dije, cambia roles. Eso es una modificación de conducta, cambia roles. Y después le pregunto, ¿cómo te funcionó? Sí, ya disminuyó, ya no le pega, cambiamos roles. ¿Hizo modificación de conducta o no hizo modificación de conducta? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, podemos hacerlo sí, pero cuando la conducta es problemática o cuando esta conducta está orientada a una sintomatología, en este caso que estamos hablando de trastornos del estado de ánimo, no conviene que nosotros, si no somos personal entrenado, realice o intente hacer esta modificación de conducta. ¿Listo? Entonces es eso. Es eso. ¿Pueden? Sí, pero dependiendo de qué es lo que necesitas cambiar. ¿Listo? Vamos a hacer este análisis conductual, ¿ya? Nos queda poquito tiempo. Aquí dice, ya, a ver, una niña de 3 años más o menos, que por cosas como que le quitaban un globo, ella empezaba a llorar y no se calmaba hasta que se desmayaba. Era un berrinche intenso, ¿no? Ella solía morderse las manos hasta dejárselo rojas, se golpeaba constantemente. Una vez yo la estaba tratando de calmar en el suelo cuando luego fui al tapete y me paré cargándola. Me di cuenta que me estaba abrazando, pero poco a poco subir hasta llegar a un punto en el cual ya no podía cargarla y se tiró al suelo con fuerza. Las mises me decían que siempre hacía eso y que no dejaba de llorar hasta perder el conocimiento o golpearse fuertemente. Tenía un berrinche intenso. Esta situación, por ejemplo, es para modificación de conducta, es para análisis de conducta. Aquí, ¿qué busca esa conducta de berrinche, no? ¿Qué es lo que busca aquí? Dana, ¿has alzado la manito? Buenas noches, disculpe. Dime. Bueno, yo escribí ese mensaje y Ujú, realmente era que no se calmaba hasta golpearse ujú. fuertemente, ¿no? Incluso una vez la Miss estaba yendo al baño y la niña fue corriendo hacia ella, golpeándose con la Miss y se golpeó la cabeza fuertemente en el piso y por ende perdió el conocimiento, como que se había desmayado más o menos. Y hasta en ese momento recién se calmó, incluso después de que se cayera del tapete, aún seguía llorando.
yo también observé, bueno, por lo que mi mamá me contaba y también vi que su mamá, no es que sea mala porque tampoco la conozco bien, pero como que mucho a veces le gritaba y por así decirlo no era muy presente, creo yo. Creo que no tenía papá más o menos y la niñita creo que paraba en la guardería toda la mañana hasta la tarde y luego la recogía su mamá. Pero realmente no, luego me salí porque pasaron unas cosas y no pude observar más de la niñita, pero realmente espero que, bueno, ahorita se encuentre Te mejor. impactó. Ujú. Sí. Sí, es que en primera instancia podría, eso me hace pensar como que hay dificultad en la regulación emocional, que es probable, es una niña de 3 años, está aprendiendo, ¿no? Pero llegar hasta el desmayo, sí, no sé, a mí me pone alerta que puede haber una dificultad ya neurológica, ¿no? Entonces, en estas situaciones en las que el desborde, ¿no? Ya excede el trabajo y que no, y que no lo puedo, digamos, justificar por un aprendizaje inadecuado o por aplicador de reforzadores de manera inadecuada. O sea, que no es netamente conductual, porque aquí hay factores conductuales, hay factores emocionales, pero tiene 3 años, entonces es esperable en esa edad, pero no hasta ese extremo de desmayarse, ¿no? Entonces, yo lo primero que haría sería una revisión, un neuropediatra o un pediatra para evaluar qué puede estar pasando internamente. Luego de eso, ya podríamos hacer el análisis de la conducta, ¿no? Ver qué función está cumpliendo esta conducta del desborde, esta conducta de tirarse, ¿no? De desmayarse. Entonces, ahí hay, de verdad es que es un caso bien interesante. Muy bonito, diría mi amigo William, qué bonito, lo quiero para mí, ¿no? Es bonito, es complicado para la familia, pero para nosotros como caso de estudio es muy interesante porque te permite hacer este análisis de qué es lo que está ocurriendo o qué función está cumpliendo la conducta en ese caso. Espérame, me lo voy a copiar un ratito. Espérate, Dana. Acá. Voy a copiármelo para con esto hacer un ejemplo la siguiente sesión para trabajar el análisis. Nos va a faltar tiempo, ¿ya? De hecho, falta más información para poder hacer el análisis, pero voy a utilizarlo como base para poder diseñarles un caso para poder hacer el análisis funcional. Vamos a revisar ahorita, así de manera escueta, nos quedan solo 10 minutos, lo que yo les he preparado, pero para la sesión nos toca el sábado, ¿cierto? Para la sesión del sábado trabajamos eso. ¿Está bien? Pues sí está para poder escudriñarlo. Ya, yo les traía este caso hoy. Les ponía aquí, ¿no? María es una estudiante de 13 años, está en segundo de secundaria. Durante los primeros meses del año escolar, participaba, ¿no? Levantaba la mano, respondía cuando el docente le hacía, las preguntas. Entonces, no describe si es que las respuestas eran correctas o las respuestas no eran correctas, pero ante la solicitud de participación de la maestra, María participaba, ¿ya? María participaba. Pero ¿qué ha ocurrido? En estas últimas semanas, ¿no? El profesor ha comenzado a notar cambios en su comportamiento. ¿Cuáles son esos cambios? Permanece en silencio la mayor parte de la clase. Eh, Cuando el docente formula preguntas, ¿no? No hace contacto visual, evita, ¿no? Evita levantar la mirada y es como que se esconde, ¿no? Pone su cabeza en el cuaderno, se oculta, no hace el contacto visual. El profesor se dirige a ella, ¿no? Buscando que responda, pero responde con monosílabos. No sé si, ajá, lo mismo que mis compañeras, ¿no? Entonces, conducta, ¿ya? Ante esta conducta, el profesor, ¿ya?
el profesor ha dejado de preguntarle. ¿Listo? Tarda mucho tiempo en iniciar actividades y en algunas ocasiones dice ha pasado de entregar sus trabajos. Entonces, el docente al principio ha tratado de motivarla, haciéndole preguntas un poco más sencillas, de repente reformulando, pidiendo que haga síntesis de algunos comentarios o conceptos o aportes de su aula, pero María se ha negado, ¿no? No participa. Entonces, para que ya no le resulte incómodo ponerla en esta situación frente a sus compañeros, el maestro ha dejado de dirigirse hacia ella y de buscar que participe dentro del aula. ¿Ya? Entonces, María cada vez ha quedado más al margen de la dinámica de la clase, más sola, más aislada. Si nosotros observamos esta situación, ¿ya? Vamos a analizar, vamos a darnos cuenta que vamos a darnos cuenta de que hay 3 elementos que ocurren. Es lo que sucede, la conducta que vemos, lo que pasa antes y la consecuencia de la conducta. ¿Listo? A esto le llamamos el ABC, que es en inglés, que es bien bueno mi inglés, antecedente, ¿ya? Conducta, que es behavior, B, por eso es behavior, y la consecuencia. Entonces, A, B, C. Este ABC tiene que ver con el antecedente, con los eventos que ocurren antes de que se manifieste la conducta, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál era la conducta de María? El que no hablara, permaneciera en silencio. El no hacer contacto visual. Yo les he puesto aquí evitar la mirada, ¿no? Levantar la mirada. ¿Qué otra conducta estaba manifestando? Responder con monosílabos el no sé, que es una respuesta evasiva. Otra conducta, no entregar tareas, no entregar trabajos, no iniciar tareas. Incluso otra conducta es la lentitud al hacer las tareas, las asignaciones. ¿Qué pasa antes? ¿No? ¿Qué pasa antes? El profesor le hace preguntas dentro de la clase. ¿Qué más ha pasado antes para que ella no entregue tareas? ¿No? Empezaron una actividad académica y ella respondió con lentitud. Entonces, no llega a cumplir los plazos, por lo tanto, no entrega la tarea. ¿Qué pasa antes también? El profesor demanda la participación oral de María. Como se ha instaurado esta conducta, como se ha instaurado esta parte de acá, como consecuencia, el profesor ha dejado de tomarla en cuenta, ¿no? Ya no le pide participar, busca en otros compañeros, busca en otros alumnos, de repente que el rebote de la clase, de la actividad que está trabajando, y la demanda académica desaparece temporalmente. Entonces, conducta, ya no quiere hacer las tareas, ya no participa, consecuencia, ya no le pregunto, ya pues si no quiere participar, ya, mejor a otros, ¿no? Ya, para que no se sienta mal, no se sienta que le exigimos, mejor le pregunto a otro. Ese es para el profesor, ¿verdad? Para el estudiante, conducta o el pensamiento, ¿no? Yo ya no quiero participar, no tengo ganas. Conducta, no hablo, no contacto visualmente y respondo mal o no respondo. Es la conducta. ¿Cuál es la consecuencia? Como respondo mal, ya el profe no me pregunta. Como evado las respuestas, ya el profe no me pregunta. Como no entrego tareas, ya el profe me deja de considerar, ya no me molesta, ya no me pregunta. Entonces, dejo de ser visible. Ahí está la consecuencia. Dejo de ser visible. Aquí lo que ha pasado es que la conducta o lo que ha pasado es que la demanda académica ya se ha manifestado en evitación. No hago las cosas, le diríamos procrastinar, ¿no? Pero esto ni siquiera es procrastinar, es evitar completamente. Entonces, ante la demanda académica, mi respuesta es la evitación y la consecuencia es disminuyen las demandas académicas. Entonces, con el tiempo, el patrón que hemos reforzado progresivamente es reducción de la demanda. ¿Qué se instauró o qué es lo que entendió de esta situación María? Que mientras menos haga, mientras menos participe o mientras
menos la miren, mejor para ella, así que no participa, ¿no? Mejor para ella porque no le exigen, no participa. Entonces, cada conducta, recuerden, cada conducta tiene una función, por eso es importante entender qué es lo que busca esa función, qué es lo que se pretende con esa conducta. En este caso, podríamos decir, ¿no? María lo que busca es que ya no le pidan nada, que no la consideren. Ella va a estar feliz si no la miran. Entonces, evita hacer tareas para que reduzcan esta demanda y se reduzca la visibilidad. Para María, ¿le funcionó esa conducta? Jessica, es una situación, es un ejemplo. Literal, literal, ocurre. Sí, pero en este caso es un ejemplo. Para María, ¿le funcionó evitar? ¿Le funcionó no participar? Chicos, ¿están allí? ¿Sí o no? ¿Le funcionó o no? Sí le funcionó. Por lo tanto, si le funciona, ¿qué va a pasar? ¿Lo va a repetir? Lo va a seguir haciendo, ¿correcto? Lo va a seguir haciendo. Si la respuesta, ¿no? En este caso, si la respuesta del docente hubiera sido, ok, no es que ya no te voy a tomar en cuenta, es que te voy a pedir que si antes tú participabas 10 veces, pues ahora te voy a pedir que participes 2. No 0, 2. Y luego voy incrementando. Luego 1, luego 3, luego 4, hasta llegar a 10. ¿Funciona la estrategia o funciona la conducta de María? Ya al ponerle ya una condición, porque ya lo está condicionando, la reacción del estudiante es que lo va a pensar un poquito, por lo menos lo va a pensar. Para ver No, si va a ser ese tipo de reacciones. exacto. No es Va tanto. a depender del estado en que se encuentran para poder accionar. Exacto. Aquí ya existe un reforzador que se está instaurando. Entonces, esta conducta de evitación, de hecho, se mantiene, porque igual no va a querer participar en algo, pero de repente el docente le va a hacer una señal y dice, insiste o la repregunta y pues se va a tener que ver en la situación en la que tiene que participar sí o sí. Entonces, esa consecuencia de que disminuye la participación no va a ser en su totalidad, ¿no? Porque aquí yo evito y ya no me dicen nada, no me piden nada, no me preguntan. Es como el que se molesta para que no le reclamen. La conducta estuvo, ¿no? Ya, me enojo, pero como la persona a la que me hace la contrademanda o la que me exige, ¿no? Que de repente que me llame la atención por lo que yo hice, ¿no? Para esa persona, el que yo me enoje impide que siga insistiendo, que siga exigiendo. Entonces, yo me enojo para que ya no me siga preguntando. ¿Para quién le es beneficioso? En este caso, para la persona que se molesta o se enoja cuando le hacen las preguntas. Pero también, digámosle así, beneficioso de manera negativa es para quien cesa en hacer el cuestionamiento o cesa en hacer las preguntas para que no se enoje la otra persona, porque de repente entiende que cuando esta persona se enoja, es agresiva. Entonces quiere evitar que llegue a ese extremo de la agresión. Esa conducta de enojo que tiene una función evitativa cumple su función. Sí me dejo entender, ¿cierto? Entonces, lo que hemos visto ahora, lo que he intentado enseñarles hoy es entender qué función tiene la conducta, ¿ok? Y en describir las observaciones de manera descriptiva, no interpretativa ni subjetiva. Entonces, creo que el objetivo de hoy, que era
identificar estas conductas o estos cambios en los patrones conductuales, la hemos cubierto, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Muy bien. La idea es que practiquemos, 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 practiquemos y todas las situaciones, por ejemplo, el comentario que hacía Jessie, ¿no? No me parece adecuado. No, no juzguen. Todas las situaciones posibles que ustedes reconozcan, que ustedes les cuenten, que ustedes identifiquen, analícenlas. No respondan de manera instintiva, subjetiva, etiquetativa, ¿qué más puedo decir? Juzgativa. No, analicen, describan. ¿Cuál es la conducta allí? Hagan este ABC. ¿Cuáles son las conductas? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Ah, ok. Entonces, la consecuencia reforzó la conducta, cumplió la función de la conducta. Entonces, ¿qué hago si yo no quiero que esta conducta se haga perenne, se manifieste siempre? Cambio la consecuencia. Cambio la consecuencia y, por lo tanto, esta afecta la conducta. ¿Vale? El antecedente no se mueve. Lo que cambia es la consecuencia. Y la consecuencia impacta en la conducta. No en ese momento, pero en la siguiente vez va a disminuir la posibilidad de que esa conducta que no es adecuada o esa conducta es desadaptativa se presente nuevamente. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado la clase hoy y Dios mediante nos estamos encontrando el día sábado a las 6 de la tarde ya para que tengan espacios y se vayan a disfrutar el sábado, a pasear, a bailar, a dormir. ¿Listo? Que tengan bonito viernes, bonito sábado y ojalá que el sábado nos encontremos, sí, para poder saludarnos. Ya el domingo se celebra el 8 de marzo, ¿no? Entonces, por ahí como que vamos a tener un espacio pequeñito que sea para dedicarnos a algo. ¿Listo? Cuídense mucho, nos estamos encontrando Dios mediante el sábado. Chao.